Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Un saludo, querido, dice la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Todos los que hacemos comunicación profesional, periodismo y los que hacemos opinión pública, creo que hoy por hoy lo que debemos es transmitir un mensaje de positivismo y de apoyar con esperanza. Bajo la Lupa no se queda atrás, cumple con la ciudadanía de manera responsable, transmitiendo ideas ciertamente que construyan sociedad, pero no por aquí, no dejan de ser también muchas veces frontales. Del otro lado de la computadora, ¿no?, de la línea telefónica, Mauricio Salvador, presidente, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido a Bajo la Lupa. Siempre un gusto estar acá contigo, en este caso lamentablemente a la distancia, como bien has dicho, a través de una computadora, pero cumpliendo a rajatabla aquello de quedarnos en nuestra casa. Y de paso ya nos debes, Mauricio, una comparecencia presencial en Bajo la Lupa con unos cangrejos. ¿No? Y a que veas que incluso los que ahora estamos en veda somos nosotros y no los cangrejos, así es que esperemos que pronto este tema se solucione para volver a estar en actividad constante en la provincia del Guayas. Mauricio Salvador, como representante de la sociedad civil, hace unos minutos la cadena nacional, la secretaria de riesgos, Alexandra Ocles, revelando cifras, lamentablemente no son esperanzadoras, cada vez crecen los casos de coronavirus en Ecuador, en Guayas también crece. Súmale que acá en Guayas, Guayaquil, hoy en la mañana se evidenció columnas de nuestros adultos mayores acudiendo a las entidades financieras. Súmale que durante estos días se ha visto que ha habido cierta cantidad de personas que no han acatado la medida de quedarse en casa ni en cumplimiento al toque de queda. Inclusive, parte de eso, súmale de que han existido y existen personas que aún piensan que esto es un asunto de vacaciones o un juego. ¿Cómo mirarlo desde la sociedad civil, Mauricio Salvador? Bueno, creo que en este caso, Javier, hay que mirarlo desde la ciudadanía responsable, ni siquiera desde un membrete de sociedad civil, sino que es un llamado a que los ecuatorianos actuemos con responsabilidad. Lamentablemente, aquellas proyecciones que expertos en la materia nos habían dado se están cumpliendo. Incluso estamos sobrepasando esas proyecciones, con lo cual no sería de extrañarnos que la próxima semana las cifras estén entre los 3.000 y 4.000 casos, lo cual para nadie es positivo, ¿no? En este momento, de lo que se conoce de hace poco, 426 casos confirmados, 7 personas fallecidas, ya no todas ellas desde una clínica, sino que se ha confirmado que uno de los lamentables decesos se produjo a través de un paro cardiorrespiratorio en un domicilio, es decir, de aquellas personas que se suponía estaban estables en aislamiento domiciliario, pero quizá lo más preocupante es que se reportan 711 casos con sospecha y 1.213 personas dentro de este denominado cerco epidemiológico activo, ¿no? Sin dejar de notar, sin ningún afán regionalista, ni mucho menos como mucha gente lamentablemente ha incurrido en estos días, la situación de la provincia del Guayas y de 2 cantones en específico, Guayaquil y San Borondón, que son los que concentran la mayor cantidad de casos. El cantón San Borondón registra más casos que la provincia de Pichincha completo, ¿no? Entonces eso creo que es realmente preocupante en estos momentos. ¿Cómo encontrar una respuesta al comportamiento ciudadano, no de toda la sociedad, pero sí de una parte de la sociedad, no deseable en cuanto a no acoger la medida de quedarse en casa y que pueden no solamente
estar expuestos al contagio, sino contagiar a quienes sí nos quedamos en casa. Quizá es comprensible para aquel ecuatoriano que vive el día a día, aquel ecuatoriano o ecuatoriana que esté en la calle vendiendo sus productos y para quien quedarse en su casa implica no tener dinero para su familia en un día. Pero no es eso en lo absoluto comparable con la situación de una persona que simplemente sale, como hemos visto incluso en videos, a divertirse en fiestas o que arma a través de grupos de chat las denominadas chupas colectivas. Eso es en absoluto y en extremo irresponsable con un país que está tratando de tomar medidas de protección y de prevención, porque si es que esta curva se sale de control, como ha sucedido en países en Europa, lamentablemente, por ejemplo, lo de Italia, la situación va a ser muy crítica. En este momento Italia acaba de reportar más de 450 fallecidos en 24 horas y eso es algo que un país como Ecuador no puede darse, entre comillas, el lujo de permitir, producto de irresponsabilidad de su gente. Al margen del campo científico, en el ámbito de la sociedad civil, tener o no tener miedo al coronavirus, muy especialmente cuando vemos que la alcaldesa de Guayaquil está contagiada y se confirmó su caso, aunque existe una funcionaria del Ministerio de Salud Pública que dio positivo, pero bendito Dios, ni la ministra, y entiendo yo, algunos funcionarios, entre ellos el presidente de Ecuador, Jorge Guatet, ha manifestado que han dado negativo para la prueba de coronavirus. Sí, bueno, yo creo que la naturaleza del ser humano es temer a lo que desconoce y en este caso un virus que surge por una mutación de algo que ya se conocía y que resulta tan incontrolable a nivel mundial es para temer. O sea, no creo que podamos decir una cosa diferente en estos momentos, más aún cuando no hay vacunas desarrolladas, cuando no hay tratamientos que estén comprobados en su eficacia y que se registre tantos muertos a nivel mundial. Así es que el temor es natural. Yo creo que los ciudadanos tienen miedo de lo que está sucediendo y bajo ese criterio, más allá de funcionarios públicos que digan que no tienen resultados positivos al haberse hecho el examen, yo creo que la responsabilidad de los gobiernos, no solo del de Ecuador, sino de los de la región y del mundo entero, es transparentar la información. Creo que más temor le causa a la ciudadanía, como he dicho, lo que no conoce. Y creo que ahí más bien hay que hablarle a la gente con claridad, decirle a la ciudadanía cómo es el panorama, cuál es la forma en la que se están tomando las pruebas y que no simplemente por quedar bien o por estar pensando en un año preelectoral se tengan que manejar las cosas con relativa opacidad. Y por citar un caso, estamos viendo que en clínicas y hospitales de varios puntos del país se reclama por la falta de insumos de protección para los profesionales de la salud. Vemos que incluso al mediodía nos reportaron 24 médicos contagiados con coronavirus y pues que ahora digan que en definitiva no, que hay provisiones y protección para los próximos 2 meses, algo está haciendo ruido, algo no está funcionando bien. Así es que esperamos más y mejor responsabilidad por parte de las autoridades. ¿Qué ocurre, Mauricio? Te interrumpo ahí. El vicepresidente hizo 2 llamados, uno en la mañana y luego al mediodía, en donde le pidió a la ministra y viceministro de Salud, le pidió al presidente del IES y le pidió al gobernador del Guayas Duarte que prácticamente vayan todos a mirar que los insumos sean proveídos a nuestro personal de salud. Y el periodista de Coavisa, Aisprúa, le contestó a una de las respuestas que dio la ministra de Salud, en donde le decía al vicepresidente que efectivamente estaban verificando que todos los insumos se den, y el periodista de Coavisa, Aisprúa, le dijo que está bien, pero que lo hagan de manera ardua, por así decirlo, porque si no queda para la foto. ¿Por qué entonces tenemos parte de los representantes de los medios de comunicación contestando a los ministerios, a las cabezas de los ministerios? Entiendo yo, porque trasladan el pedido de los médicos que se sienten afectados. De hecho, hubo un video en redes sociales en donde médicos salieron y prácticamente en grupo hicieron una manifestación pública. En la provincia del Oro, así es. Pero frente a eso, ¿dónde está pues el nudo que hay que atar para que no sean ni los reclamos de los médicos ni tampoco sean los llamados de atención del vicepresidente a los ministros? Como bien señalas, Javier, esto es parte de esa descoordinación que los ciudadanos no queremos ver por parte de las autoridades.
muy, muy bonito eso de ver cruce de mensajes en redes sociales, en Twitter, pero no, lo que queremos nosotros es respuestas. No queremos que, por ejemplo, haya ciudadanos que denuncien que la línea telefónica no funciona, que ante ciertos síntomas simplemente, en definitiva, la respuesta sea: si no te estás ahogando, no podemos hacer nada. Entonces, el país demanda una acción colectiva. Tengo que reconocer que hay funcionarios que actúan de manera responsable y que están haciendo un buen trabajo. No debo generalizar. Pero en este caso específico, los responsables de que, por ejemplo, los médicos, las enfermeras y los enfermeros de este país estén provistos de insumos necesarios para algo tan complicado como el tratamiento de este virus, no dan respuestas. No podemos nosotros depender de que en una cadena nacional la ministra de Salud diga: no, todo está perfecto para de aquí a 2 meses. No. Hemos visto, como tú bien señalas, incluso una suerte de protesta pública en la provincia del Oro de profesionales de la salud que están reclamando por su abandono, se sienten abandonados por sus autoridades. Y eso es algo que no podemos ni debemos permitir. En su momento entrevisté al árbitro ecuatoriano designado en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, al doctor Carlos Estarellas, y le preguntaba que por qué de alguna manera en Ecuador se empezaban a dar casos de contagio derivados del paciente índice. Era la primera etapa del coronavirus. Él me decía que una de esas problemáticas que tiene el Ecuador, que probablemente disparó todo aquello, es porque no se cerraron las fronteras en su momento. Mauricio Alarcón, ¿qué le merece esa contestación? Bueno, definitivamente cuando vimos que se estaban cerrando fronteras en varios países del mundo, empezó el debate, pero no digamos que en este caso Ecuador ha tomado una decisión tardía, cuando nosotros estamos viendo que quizá a nivel de la región latinoamericana estuvimos entre los primeros en tomar una decisión tan difícil. Incluso en este caso, solo por citar un ejemplo, hay una gran discusión de las autoridades en Chile respecto a si se debe o no se debe poner esta cuarentena obligatoria en los distintos puntos del país ante la escalada brutal de casos en el país del sur. Así es que aquí estamos viendo que se tomaron decisiones que a la gente, por supuesto, en este estado de desesperación puede parecerle que fueron tardías, pero a nivel regional veamos quiénes fueron los que primero tomaron la decisión y que incluso, por citar el ejemplo de El Salvador, que fue el país que tomó la primera decisión, se le terminaron filtrando casos. Este momento El Salvador no es inmune al coronavirus. Y claro, puedes tú decir, es gente que se nos metió por puntos ciegos de frontera porque querían llegar a su país. Y pues eso ha pasado en todos los países, el momento en que se cierran los aeropuertos. Y ahí habrá que ver entonces, más allá de esto, de nuevo, la responsabilidad de los ciudadanos. No podemos esperar que todo esté en manos de los gobiernos. Si es que ya tenemos una orden clara que está dada por los hechos alrededor del mundo de quedarnos en nuestra casa, ¿qué queremos? ¿Que el gobierno nos ponga niñeras para no salir? ¿Que el gobierno nos ponga policías en las puertas de las casas para obligarnos a permanecer adentro? Ya tenemos que actuar de manera responsable, Javier. Vamos a otro tema, quizás no tan preocupante como este, digo no tan preocupante, tú me lo dirás. OEA, don Luis Almagro, reelecto, no sé cuál sea la lectura política ciudadana ahí. En su momento el gobierno ecuatoriano no apoyó la candidatura de María Fernanda Espinosa, se decantó por la candidatura de Luis Almagro. Hoy el expresidente Rafael Correa dice en un tuit, palabras más, palabras menos, pero también la vanidad y ambiciones de Espinosa, que no debía ni iba a ganar nunca. María Fernanda Espinosa se quedó sin pan ni pedazo, Mauricio Alarcón. Bueno, partamos de los hechos. En la Organización de Estados Americanos ha habido en los últimos meses una polarización fuerte respecto de, por ejemplo, casos como el de Venezuela. Se han abierto dos bloques, se han abierto dos frentes en la OEA, y esto es lo que vimos durante estos meses cuando ya las candidaturas para la Secretaría General se vieron y fueron presentadas por los países. María Fernanda Espinosa quiso aprovecharse de esa polarización y de esa ruptura
para tratar de llegar a la Secretaría General. Perú también quiso aprovechar los roces que hubo al interior del Grupo de Lima para proponer un candidato que viene de la línea del ex secretario general Insulza, el señor Hugo de Sela, y finalmente Luis Almagro, el secretario en funciones, que buscaba su reelección. Hay que decirlo, hoy en redes sociales mucha gente, incluso a nivel de periodistas, decían: ¿cómo puede ser posible que María Fernanda Espinosa haya obtenido 10 votos? Pues al respecto, yo sí quisiera decirles que hasta la semana anterior, María Fernanda Espinosa tenía 15 votos, apenas 2 menos que los que tenía en teoría Luis Almagro. Y más bien en estos últimos días algo pasó al interior de la OEA que hizo que Espinosa pierda esos votos, incluso después de que Perú baje la candidatura de Hugo de Sela. El resultado que hemos visto hace pocas horas es Luis Almagro con 23 votos, María Fernanda Espinosa con apenas 10. Y pues veamos qué es lo que pasa cuando incluso quienes seguimos esta sesión vimos que una vez proclamados los resultados, México, por ejemplo, tuvo un discurso muy duro respecto a Almagro y su reelección, y dejó claro que no está para simplemente contener o aguantar los temas de la región, sino que, como dijo su representante, no va a permitir que se siga manejando una política como la que ha venido manejando Almagro durante este tiempo, que a muchos nos ha parecido interesante, pero al parecer a cierto bloque de países de este denominado Grupo de Puebla, obviamente les resulta incómodo. Grupo de Lima no termina de consolidarse. Probablemente aquello podría ser una respuesta de esta, como lo dijo el expresidente Correa, coalición de fuerzas políticas en la OEA. Mauricio. Sí, o sea, definitivamente vemos que hay división incluso al interior de estos bloques, porque si el Grupo de Puebla, por mencionar el otro caso, hubiera apoyado de manera incondicional a María Fernanda Espinosa, hubiera obtenido más votos de los que efectivamente obtuvo el día de hoy. Y algo similar ha pasado con el Grupo de Lima. Creo que en este caso, más allá de los membretes que pueden adoptar estos grupos, hay que empezar a aclarar el panorama regional. Hay que empezar a aclarar las posiciones respecto a la democracia en la región, más aún cuando nuestra América Latina va a terminar muy golpeada por esta crisis del coronavirus, del COVID-19, en el que veremos que la gente va a demandar más de sus gobiernos respecto de su economía, y ahí es donde necesitamos organismos regionales fuertes, cohesionados y dispuestos a garantizar los derechos y libertades de sus ciudadanos por sobre cualquier cosa, algo que lamentablemente hasta el momento la OEA lo ha hecho de manera muy tibia y de manera muy direccionada. Tema económico, sin duda alguna, también preocupante, no solamente para los ecuatorianos, sino para los habitantes en el mundo, no solamente por el impacto que provoca el coronavirus, sino también por la caída de los precios del petróleo, muy especialmente economías cuando no tienen la política monetaria llamada moneda. En ese tema, quiero pedirte tu opinión desde la sociedad civil. Hace unos días, Asobancos, emitió un comunicado en donde anunciaron la resolución de los agremiados respecto al diferimiento de los pagos de las cuotas por concepto de créditos personales, microcréditos y demás, y el tema de refinanciamiento. Pero no sé por qué razón, o no estuvo tan claro, o se habló entre líneas. Existió una masa de personas que se expresaron, entre ellas yo me incluyo, respecto a que no quedó claro si aplicaba para créditos por concepto de tarjetas de crédito. En su momento, el presidente Moreno al día siguiente, si mal no me falla la memoria, ratificó el pronunciamiento de la Asobanca, manifestando que habían de alguna manera escuchado el clamor del pueblo, y bueno, están los resultados. Hoy por hoy, el día de ayer, Pidelegas emite a través se pronuncia sobre esto, y en ese momento, quizás minutos antes, minutos después, el Banco del Pichincha emite un comunicado donde también manifiesta que van a coger las tarjetas de crédito. Puedo decir ahora que es el único banco que ha manifestado que va a coger la tarjeta de crédito. ¿Qué va a pasar con quienes tienen deudas por tarjetas de crédito y cómo
leer ese comunicado de la Sobanca? ¿O no tuvieron la voluntad política o solamente se acogieron por el tema de créditos personales y no manifestaron aquello, pese a que incluso antes de que se anuncie por parte del presidente Moreno, Ban Ecuador a través de Jorge Guatet manifestó que aunque haya pérdidas, ellos van a ir a la moratoria? Mauricio Alarcón. Sí, yo te digo, Javier, por mi línea ideológica, definitivamente yo creo que esto hubiera sido muy positivo, que venga desde el sector privado y por iniciativa propia, que no tenga que intervenir como ha ocurrido en otros países del Estado, ordenando a las instituciones financieras trabajar a favor de la gente en una crisis tan excepcional y tan dura como la que se está viviendo. Hemos visto en las últimas horas, como bien dices tú, bancos como el Banco Pichincha o el Banco Internacional hacer anuncios. Banco de Guayaquil también lo ha hecho, pero lamentablemente el egoísmo, y hay que decirlo, de la empresa privada, que no comprende además que el dinero que tiene nos pertenece a los ahorristas y nos pertenece a la gente, que confiamos en ellos para hacer transacciones y para generar riqueza en este país, ha primado en más de un caso, y creo que eso debe llamarnos a la reflexión, y creo que como buenos consumidores de servicios financieros, y ha ocurrido algo similar con los servicios de telefonía celular en las últimas horas, yo diría aprendamos a escoger bien la institución financiera con la cual queremos trabajar, porque si estamos entregándole nuestro dinero a una mutualista, a una cooperativa, a un banco que no piensa en nosotros, pues creo que es momento de retirarle los fondos y de buscar quien sí se preocupe por quienes le damos razón de ser, ¿no? Y lo mismo ocurre con el tema de las telefónicas. Hemos visto en las últimas horas en redes sociales quejas terribles de usuarios de Claro, a quienes les han cortado el servicio por no poder ir a las ventanillas a hacer el pago de su consumo mensual. Si hay cuarentena, si nos están pidiendo que nos quedemos en las casas, ese es un acto nuevamente de egoísmo por parte del sector privado. Y pues de nuevo, la solución está en nuestras manos, no está definitivamente en el gobierno, que incluso puede tener acuerdos con la empresa privada para que las cosas queden ahí. La solución está en nosotros. Salgamos de esas empresas, quitémosles nuestros recursos, terminemos los contratos y vamos donde aquellos que efectivamente se preocupan por nosotros y nos dan la importancia que nos merecemos. En su momento yo lo dije, también otro economista se apegó de lo que recuerdo. Antes del anuncio del diferimiento de las cuotas, Asobancos también se manifestó respecto a que iba a inyectar dinero respecto a los créditos que iban a conceder al país, precisamente en el marco del coronavirus declarado como pandemia por la OMS. Y yo lo dije, no es momento de que los deudores necesitan crédito, sino un respiro, una moratoria. ¿Coincide con eso, Mauricio Alarcón? Definitivamente. ¿Cómo podemos hacer? Si, por ejemplo, somos ecuatorianos que tenemos pequeños negocios que debemos cerrar producto de esta cuarentena. Cerca de la zona en la que yo resido, aquí en la ciudad de Quito, está un centro comercial cerrado. ¿Cómo van a ser los dueños de los locales para pagar las cuotas de deudas que quizá tienen con las instituciones financieras si no están vendiendo productos, si no están vendiendo servicios? ¿Cómo puede hacer un profesional, porque no todos en este país pueden darse el lujo, hay que decirlo, de teletrabajar, pagar y estar a tiempo con sus cuotas si no está produciendo en la calle? Y ahí destaco, insisto, lo que ha sucedido en las últimas horas, porque me ha llegado, sin ser cliente, el comunicado del Banco Internacional que textualmente dice, en cuanto a tarjetas de crédito, que es quizá uno de los temas más polémicos, que los pagos que se debían realizar en el mes de marzo y que ante las dificultades de movilización no han podido efectuarse, se aplazarán por 2 meses. Una moratoria de 2 meses que no le viene mal a nadie. No estamos pidiendo moratoria de 2 años, de 3 años, pero nos están diciendo que además no van a generar ni intereses por mora ni gastos de cobranza. Ese tipo de solidaridad es la que el ciudadano espera de sus instituciones financieras, de ese sector privado que por supuesto está también afectado por la crisis, pero que yo sepa, por ejemplo, los bancos siguen funcionando.
Es la orden del gobierno que otros negocios se paren, pero el sistema financiero sigue moviéndose aquí en el país. Así es que veamos cuál es el resultado. Esperemos que haya más conciencia en las próximas horas y que se facilite mucho lo que podamos y debamos hacer los ecuatorianos ante una circunstancia excepcional como esta. Nada más. Mauricio Alarcón, caso municipio de Guayaquil y el aeropuerto de Guayaquil. El alcalde de Nebot ha emitido un comunicado el día de hoy en donde ha manifestado que no es momento de mirar si se cometieron o no se cometieron los errores, si estoy de acuerdo, mirar si en lo posterior, pues evaluar aquello, ahora todos empujar a acatar el quedarse en casa, el no ser riesgo ni para la familia, ni para uno, ni peor para la gente, ¿de acuerdo? Hubo un debate ahí también a nivel jurídico de cuál es el tipo penal, la fiscalía su trabajo, ayer, ese mismo momento, y hoy se han dado entrevistas diversos juristas al respecto. Pero para no centrarnos en el tema técnico, y tú lo sabes bien porque eres abogado, en el tema de la sociedad civil, ¿cómo entender eso? Muy especialmente porque la propia abogada Romo dice que ellos han observado en el COE que pueden haber ciertos GATS que pueden estar aplicando el estado de excepción conforme ellos lo determinan y que por eso pues va a dar otros lineamientos. ¿Cómo entender eso? Javier, creo que el punto de partida es de entender que lo fundamental en un país como Ecuador es el respeto al Estado de Derecho. Y eso significa a que en un libro que se llama Constitución están claramente establecidas las competencias que tiene el gobierno central y las competencias que tienen los gobiernos seccionales, incluso en un estado de excepción como el que estamos viviendo en este momento. Y en función de ello, nadie está por encima de la Constitución y de la ley. Nadie, por muy preocupado que esté de una crisis como esta, puede saltarse los procedimientos, porque las consecuencias pueden resultar negativas. Y no me voy al fatalismo que alguna gente ha manifestado, de decir un avión que se le acaba la gasolina y que se cae. No. Las consecuencias son quizá las que hace muy pocas horas manifestó un periodista, diciendo que se va a evaluar la categoría del aeropuerto de Guayaquil, porque si un grupo de vehículos del municipio tiene la facilidad de romper los filtros de seguridad e ingresar en tal cantidad a bloquear una pista de un aeropuerto, quiere decir que no es un aeropuerto seguro bajo ninguna circunstancia. Y la consecuencia podría ser el retiro de una categoría para que, por ejemplo, ciertas aerolíneas no puedan ni salir ni entrar a Guayaquil. Así es que, por supuesto, vivimos momentos difíciles, no estamos para polarizar, pero tampoco estamos para eximir de responsabilidades a autoridades que con prepotencia creen que pueden decidir por sobre la Constitución y la ley. Finalmente, Mauricio Alarcón, parece que las redes sociales es el campo para que todos nos expresemos en este momento no digamos de enclaustro, digamos de un momento de cooperar con un asunto tan delicado, nuevo, en donde estamos conociendo cómo actuar frente al coronavirus con el día a día, ¿no? Los aportes de los científicos, las bases de datos de índole académico nos van dando rutas, muchas de ellas en su mayoría y las más recientes son en inglés. Nos demanda también para aquellos quienes no están familiarizados con el idioma o incluso con otros idiomas un poco más de esfuerzo, pero no sé si a veces este asunto de cooperar con la política de quedarse en casa puede ser hasta en ciertos casos un poco preocupante. Personas que manifiestan en redes sociales que no pueden contenerse porque no han salido, que no tienen acceso a ciertos productos que antes lo tenían, muchos de ellos suntuarios también. ¿Cómo entender a la sociedad civil, probablemente millennial, que está en su mayoría expresándose? Quizás, no sé, te pregunto, porque nunca se ha dado esto antes o ellos no lo vivieron, Mauricio. Bueno, el mundo vive de manera vertiginosa cambios que incluso personas de tu generación y de la mía jamás nos imaginamos vivir. En esa línea, por supuesto, si hubiéramos pensado en una cuarentena de estas hace 100 años,
cuando la denominada gripe española, no quiero imaginarme lo que habrá sufrido la gente cuando incluso, por ejemplo, no existía energía eléctrica, estar metido en tu casa sin hacer nada. Hoy la tecnología nos da muchas facilidades y entre esas, como tú bien dices, potenciar un canal de expresión como son las redes sociales. Pero de nuevo, eso también debe ser visto por los ciudadanos de manera responsable, de manera seria, porque Javier, lamentablemente en las últimas horas hemos visto que se han propagado muchas noticias falsas y que incluso quienes quieren pescar el río revuelto en este momento a nivel político están dándose gusto, despachando noticias falsas y desinformando a la ciudadanía. Eso es actuar con irresponsabilidad, eso es causar pánico, eso es causar zozobra en una población que más bien en estos momentos debería aprovechar esos canales en las redes sociales para compartir cosas tan positivas como, por ejemplo, recursos audiovisuales, películas ecuatorianas, lo hemos visto, que están liberadas para que podamos ver en el aburrimiento que muchos tenemos en este momento al interior de nuestra vivienda. Quizá nos perdimos de ir al cine a ver una película ecuatoriana o simplemente no queríamos gastar plata en comprar las entradas para ver una película ecuatoriana. Pues ahí está, la tienen gratis en la comodidad de su cama y pueden verla en su televisión. Para eso debe ser aprovechado en este momento las redes sociales, para formación, para entretenimiento, para compartir buenas noticias y también para informar con transparencia, que es algo que, por supuesto, le corresponde a las autoridades, pero también a la ciudadanía, como he dicho, de manera responsable. En una rueda de prensa, de las primeras ruedas de prensa, cuando recién estaba preparando el gobierno nacional el tema de la cuarentena y el estado de excepción, mucho antes incluso, cuando recién se estaban dando las primeras directrices, uno de los reporteros le pregunta a la ministra Romo cómo va a ser el tema para las chupas. Créeme que a mí me hizo reír. Yo creo que, sin duda alguna, lo tomé así, tan positivo, porque no sabía si era de reír o de llorar. Y ahí está de nuevo la tecnología. No podré yo en este momento, mi querido Javier, sentarme contigo a comer cangrejos y tomarnos una cerveza, pero estar conectados a través de Skype en este momento conversando y probablemente más tarde quizá tú en tu casa abres un vino y yo abro un vino por acá y nos ponemos a conversar de coyuntura, también debe ser visto como una gran ventaja en estos momentos, pero no, insisto, como un asunto para actuar de manera irresponsable. En la rueda de prensa, claro, cuando muchos vimos el video, nos dio chiste esa pregunta en medio de un momento de tensión, pero como tú has visto, tú que estás vinculado al tema de comunicación, has visto, en las últimas horas estos canales han sido aprovechados de manera irresponsable por ciudadanos que están organizando, como tú bien dices, chupas colectivas, violando incluso el toque de queda. Para mí no es motivo de orgullo entrar a una red social y ver que hay ciudadanos en cientos que han violado el toque de queda, porque esos no son ciudadanos que necesitan salir a vender sus productos y que están arriesgándose como lo hace un vendedor en horas de la mañana. Esos son ciudadanos en su gran mayoría irresponsables, que se creen intocables respecto de la autoridad y que poco les importa no solo su vida, sino la vida de la gente que les rodea. Mauricio Alarcón, preguntas rápidas para ir finalizando la entrevista. ¿Cómo está trabajando Fundación Ciudadanía y Desarrollo en estos, ya vamos a 5 días de estar en casa? Primera semana de teletrabajo, quizá lo más triste es no poder hacer actividades públicas que tú las conoces. Por el cierre de la Universidad Católica aquí en Quito nos hemos visto forzados a suspender las clases de la Escuela Anticorrupción. Teníamos previsto algunos talleres de fortalecimiento de capacidades a líderes y activistas jóvenes e incluso en materia de gobierno abierto, la presentación en varias provincias del país del Plan Nacional de Gobierno Abierto de Ecuador. Así es que simplemente estamos en este momento viendo qué se puede hacer desde nuestra casa. Como tú habrás visto, nos mantenemos también activos generando debate a través de las redes sociales sobre temas no relacionados con la coyuntura, temas de independencia judicial, temas del trabajo de la Asamblea Nacional,
temas de gasto público que también preocupan a la ciudadanía, tratando de hacer incluso la vida un poco más llevadera. Esperemos que este tiempo de, como tú bien dices, cuarentena o enclaustramiento sea el menos posible, porque parte del trabajo que hacemos en Ciudadanía y Desarrollo es precisamente estar en contacto con los líderes, con los activistas, con los ciudadanos que de manera responsable trabajan día a día por un mejor país. ¿Qué quedó el observatorio del municipio de Guayaquil? Es una de las actividades que obviamente quedaron suspendidas en estas semanas. Teníamos previsto viajar precisamente esta semana a la ciudad de Guayaquil para tener las primeras reuniones de presentación para constituir el grupo núcleo de ese observatorio, que lo denominamos, y anticipo como siempre contigo el nombre, Ojo al Consejo. En este caso va a ser la iniciativa Ojo al Consejo, Guayaquil, Quito, Cuenca. Pero bueno, será cuestión de días que visitemos Cuenca, Guayaquil, de tal forma que podamos constituir un núcleo de ciudadanos comprometidos con la transparencia, con la rendición de cuentas de sus autoridades, y que en pocas semanas, esperemos, pueda este observatorio local ver la luz y empezar a arrojar sus primeros resultados. Escuelas anticorrupción para fuera de Quito, Mauricio Alarcón, este año. Habrá que esperar la reprogramación de actividades. En teoría, la escuela anticorrupción aquí en Quito debía finalizar la próxima semana, el próximo fin de semana, y arrancábamos así una edición en el sur del país que ha tenido que suspenderse, y evidentemente cuando esa termine debíamos arrancar la siguiente edición en la provincia del Guayas. Veamos cuánto tiempo dura esta suspensión de actividades, de este aislamiento, para tomar decisiones y reprogramar. Seguimos con la idea de tener varias ediciones de la Escuela Anticorrupción en nuestro país, y pues será cuestión de tiempo nada más. Tendremos que ajustarnos, pero ahí nos tendrán. Ahí estaremos formando ciudadanos por transparencia, por integridad y para luchar de manera firme contra la corrupción que sigue ahí. Quizá ese es uno de los males que no se va a terminar como esperamos que se termine este virus que nos está haciendo daño. Mauricio Alarcón, un mensaje a la ciudadanía, por favor. Un llamado simplemente a actuar de manera responsable en estos momentos en los que el país nos necesita de manera activa, de manera comprometida y de manera firme. De nosotros depende salir pronto de este pozo, de este hueco, y que todo vuelva a la normalidad. Así es que quedémonos en nuestra casa el tiempo que sea necesario y seamos responsables con la gente que nos rodea y con nuestro país. Y en tus palabras, a ver si cuando salimos del pozo no nos da miedo cómo está el ambiente, pues, ¿no? No, y espero que estemos más relajados para hacer una entrevista en vivo mientras comemos cangrejos, que es una deuda pendiente contigo y con la gente que nos ve. Qué gusto, Mauricio Alarcón. Gracias por comparecer a la Clínica Periodística Bajo la Lupa. Bendiciones a ti, a los tuyos, al Marcelo, que tampoco le he visto ya algún tiempo, y siempre bienvenidos a Guayaquil. Con mucho gusto, siempre a las órdenes, y aquí estamos. Gracias, Mauricio Alarcón. Gracias, estimada audiencia. Yo hago una pausa temporal con ustedes. Hagan su bien, Dios bendiga América. Esas han sido las expresiones de Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hasta la vuelta. Gracias, Mauricio. Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos.